Abriendo entonces la palabra en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Apocalipsis 3 del 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Y antes de leer la palabra, vamos a hacer un minuto, una recapitulación un poquito de lo que hemos visto hasta ahora. Recuerde que cada iglesia que el Señor le envía un mensaje en el año 96 después de Cristo a través del apóstol Juan, no solo era una iglesia local, histórica en ese momento, que estaba funcionando en Asia Menor, cada iglesia también ha cumplido una etapa en la historia de la humanidad. Estuvimos compartiendo diferentes siglos en que cada una de estas iglesias ha aparecido. Y lo que vamos a compartir hoy, hermanos, es la iglesia de la Odisea. Iglesia histórica, en el 96 después de Cristo, pero la iglesia que en este momento usted y yo estamos viviendo. Es la iglesia que espera el retorno del Señor. Es la iglesia que muchas veces vemos que está muy enriquecida, pero que para el Señor, delante del Señor, está desnuda. Vamos a verlo al ratito. Imaginemos, ¿se acuerda cuando el Señor dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga o vuelva a la tierra, hallará fe en la tierra? ¿Sabe cuál es la palabra o cuál es la respuesta? No va a hallar casi fe en la tierra. Pequeños grupitos de cristianos, aquí y allá, glorificando a Cristo, esperando que levante su iglesia. Pero la mayoría de iglesias, la Iglesia Universal de Roma, las tremendas iglesias a lo mejor con riqueza, cuando estamos hablando de iglesias que se manejan millones y millones y millones de dólares, cuando hablamos de iglesias cuyos pastores, como el otro día me enteré, un pastor americano que tiene 5 o 6 aviones, porque los necesita para ir más rápido a predicar de un lugar a otro del mundo. Esa es la iglesia de la Odisea, que está rica según la carne, pero está desnuda y pobre y desventurada según el corazón del Señor. Amén. Amén. Y acuérdese también que cada mensaje aplica a mi corazón y aplica al suyo. Éfeso, la iglesia que trabajaban tremendamente para el Señor, pero habían perdido el primer amor. No lloraban cuando hablaban de Cristo, no se emocionaban cuando escuchaban una alabanza, no les importaba compartir con el de al lado del otro, tenían una religión, pero habían perdido ese amor por el Señor. Pérgamo, la iglesia que había permitido que el mundo se infiltrara en la iglesia, donde el trono de Satanás está. ¿Se acuerda que les dice el Señor? ¿Cómo vamos a permitir que en mi vida, que en mi familia, que en mi iglesia, vamos a permitir que el mundo se agregue a lo que yo soy? ¿Lo va a permitir usted? Acordamos del mensaje a Pérgamo. Sardis, la iglesia que estaba muerta, como muchos cristianos al día de hoy. Si estoy muerto yo, ¿se acuerdan que vimos? Si está muerto el varón, la mujer, el que comanda ese hogar, está muerta la familia espiritualmente. Y si la familia se está muerta espiritualmente, las iglesias están muertas espiritualmente. En la Odisea es la iglesia, no que está demasiado viva o que está demasiado muerta, es la iglesia que simbólicamente hace enfermar al Señor Jesucristo. Y lo vamos a leer. Versículo 14. Dice la palabra de Dios, el Señor a través del apóstol Juan, dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la iglesia del último tiempo, hermanos, que el Señor va a encontrar. La mayoría de las iglesias cristianas que va a encontrar cuando levante a su verdadera iglesia con Él al cielo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por tu perfecta palabra. Espíritu Santo, Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Hermano, la ciudad de la Odisea, y usted tiene el estudio, como lo damos cada domingo. No lo lea rapidito antes que yo, porque si no ni me va a escuchar, ni me va a mirar, ni va a entender, ¿verdad? La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, 300 años más o menos antes de Cristo. Era una iglesia rica, era una ciudad rica. ¿Sabe con qué llegaba la riqueza de la Odisea? Si le querés cambiar, bueno. ¿Sabe con qué llegaba? La mayoría de la riqueza de la Odisea llegaba a través de la producción de ropa. Hacían ropa para la realeza del Imperio Romano. Las telas eran muy buenas, los tintes que se usaban en la Odisea eran muy buenas. Mucha gente iba a la Odisea para pedir ropa para reyes, para gobernantes. Era una ciudad rica, era una ciudad elegante, como les dijéramos, ¿verdad? Cuando vemos las ciudades como Roma al día de hoy o París, y usted dirá, qué linda lo histórico de estas ciudades, pero en realidad mucha gente va ahí solamente para comprar ropa o diseños que en otro lugar no lo consiguen. Y usted a lo mejor en París, en Roma, o en Estambul, o en ¿cómo se llama este lugar en España? En Barcelona, va a pagar a lo mejor una bolsa, hermana, $3.000, $4.000, $5.000. Pero son del diseñador fulano de tal. O de la diseñadora, ¿verdad? Tal y tal. Así vivía la ciudad de la Odisea. En la riqueza, en la opulencia, en la elegancia. Y la iglesia cristiana que estaba en esa ciudad, de alguna manera había permitido que el mundo y la riqueza del mundo y la riqueza de aquellos que venían a escuchar la palabra, y la mayoría estaban sin Cristo, lo vamos a ver al rato, había permitido que lo de afuera moldeara la vida de la iglesia. Como muchas veces pasa en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Cuando llega el tiempo de representar a Cristo, hay veces que callamos y dejamos que el mundo interprete mi vida cristiana o mi religión, o ni mi religión. Hay algunos que a lo mejor ni saben que soy cristiano. Permito, llegado el momento, que ellos crean lo que quieran creer de mi vida. Callo lo que tengo que hablar para el Señor. Era una iglesia económicamente fuerte, representa la iglesia del último tiempo, antes que Cristo regrese para levantarnos como iglesia de Cristo. Lo que se llama el rapto de la iglesia. Esta era y es una iglesia que no compartía lo que incomoda al mundo. La iglesia de la Odisea. No compartía de pecado, a lo mejor, no compartían en cuanto a la sangre de Cristo, no compartían del infierno, no compartían del arrepentimiento, no compartían de la santidad, no compartían del cielo, salvación en Cristo, santidad del creyente y todo lo que usted le quiera agregar ahí. Porque si hubieran compartido eso, el Señor no hubiera enviado esta carta al líder y a los líderes y a las familias de la iglesia de la Odisea. Esta sí era una iglesia que seguramente compartía la nueva era, el positivismo, el que no había problema en adorar imágenes. Fíjese los templos que había en la Odisea. La iglesia cristiana en la Odisea no había podido evitar la mezcla de religión y servicio a Cristo. Al día de hoy hay muchas iglesias cristianas que no hablan del pecado. He escuchado predicaciones de un famoso predicador en Texas. Nombra a Jesús cuando tiene que nombrar un versículo que dijo Jesús. Si no, no lo nombra. Pero todo es amor, todo es Dios.
Dios es todo y todo es Dios, es un principio de la New Age, de la nueva era. Todos somos Dios y todos podemos llegar a ser Dios. Esa es una mentira de Satanás. Aún el mismo Satanás es creación de Dios como usted y como yo. Y aunque dice la palabra que vamos a ser semejantes a Cristo, vamos a ser semejantes en su resurrección, no en su carácter, no lo vamos a hacer en su modo de Dios, porque Él es Dios, Él creó el universo. Pero eso no se predicaba, eso no se compartía en la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el propósito de la iglesia de la Odisea? ¿Cuál era? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia cristiana? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor envía este mensaje a la Odisea? Fíjese el verso 14, esa es la presentación del Hijo de Dios, Jesucristo. Antes de decirle que Él sabía lo que ellos eran como iglesia, antes de decirle que estaban peor que un incrédulo, primero les dice, les digo esto porque yo soy el Hijo de Dios. Les dice el Señor, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Qué importante que es entender quién nos envía un mensaje muchas veces. En el trabajo hay veces que nos pasa. Me dijeron que tenés que ponerte a hacer esto diferente. Un momento, ¿quién lo dijo? Lo dijo el supervisor. Ok, yo voy a hablar con él para ver si es verdad. O si él puede venir y confirmarme que él quiere que yo haga algo diferente en mi trabajo. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, por más que busquen evitar lo que les tengo que decir, quiero que sepan que yo soy el amén. Fíjese que en su Biblia amén está con A mayúscula. Amén significa dalo por hecho. Amén significa así sea, así sea, así sea, y así será, y así fue, y todas las veces que usted le quiera agregar, así es. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Yo te quiero corregir, iglesia de la Odisea, y quiero que entiendas que el que te quiere corregir es aquel en el cual todas las promesas de Dios se cumplen. ¿Por qué nosotros creemos la palabra de Dios? Porque es una palabra que nos cambia, y si nos cambia significa que no viene del hombre, viene de un source, viene de un comando, viene de un lugar y de una persona que no es creado. Es el amén, Él es Cristo Jesús. ¿Por qué decimos amén? Cuando oramos, cuando cantamos, qué bonita alabanza, en el medio de la alabanza mejor decimos amén, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Amén. El amén significa todo lo que estoy recibiendo en Cristo es posible. Todo lo que el Señor, la hermana Hilda leyó el Salmo 8, todo lo que leímos ahí es promesa de Dios. ¿Y por qué lo creo? Porque el Hijo de Dios es el amén. Amén. En el amén, dice, el amén es el que te dice eso. El que, ¿se acuerdan la semana pasada? Abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Ese es el amén, el que cumple las promesas de Dios. Se presenta de otra manera al Señor, le dice el testigo fiel y verdadero. Él es el que como Dios hombre, murió como el peor de los hombres, con todo el pecado cargado en su espalda, por nosotros. Muchas veces decimos, mira Esteban cómo murió como mártir, mira los mártires de todas las épocas, y se calcula que desde el tiempo de la iglesia cristiana al día de hoy, se calcula que alrededor de 200 millones de cristianos han sido muertos como mártires. ¿Cuántos imaginaba usted? ¿10.000? ¿3.000? ¿1 millón? Arriba de 200 millones. Hay algunas estadísticas que hablan de más cantidad de mártires todavía. Y todos son mártires de Cristo, son testigos fieles. Pero el testigo fiel es el primero que murió por nuestros pecados. Lo seguimos a Él porque Él fue el testigo fiel y verdadero. El que cuando estaba en la cruz, en lugar de decir, Padre, bájame de acá y que se arregle la humanidad, el Señor lo único que dijo cuando entregó el Espíritu, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Todas las promesas del Padre en mí se cumplen por ti. Amén. Cuando yo entregue el Espíritu. El Señor también se presenta como el principio de la creación de Dios.
Él no es creado, como hablan a lo mejor los testigos de Jehová, o los mormones, o el budismo, o las diferentes religiones orientales. Es un gran profeta, fue un gran maestro, un gran socialista. Hasta algunos dicen que Cristo era comunista, ¿se imagina usted? Él no es creado. Esta palabra, cuando Él dice que Él es el principio de la creación de Dios, habla de que es el origen de la creación de Dios. Dice la palabra que Él habló y todo lo que conocemos y no conocemos fue creado. Lo creemos por fe. ¿En quién más lo voy a creer? Muchas veces me han preguntado, ¿puede haber sido Jesús? ¿Puede haber sido cualquiera? Sí, muéstrenme un libro, muéstrenme un libro histórico, muéstrenme algún personaje de la humanidad desde la creación que diga las cosas que Cristo dijo. Muéstrenme alguna palabra que muestre cómo fue la creación de Dios. Eso es cuento de niños, porque la ciencia habla siempre de teoría de tal cosa, o teoría de tal otra. Génesis 1:1 me dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Él es el amén. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el que proclamó, y el Espíritu Santo creó todo lo que conocemos y aún lo que no conocemos. Habiéndose presentado de esta manera, el Señor le dice ahora a la iglesia de la Odisea, que se creía muy rica y se creía muy, ¿verdad?, moderna, y se creían que no necesitaban nada ni de nadie, ni aún de Cristo. El Señor le dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Se acuerda que le dije la única iglesia que está tan mal que lo hace enfermar al Señor? Simbólicamente. El Señor dice: está tan mal lo que están haciendo. Me estoy sintiendo en mi corazón de una manera tal por lo que están haciendo como última iglesia antes que yo vuelva, que voy a vomitar la mayoría de los que se llaman cristianos, pero que viven una vida de riqueza, una vida más preocupada a lo mejor por lo material que va a llegar el año que viene, que por lo espiritual que va a llegar el año que viene, a mi vida, o a mi familia, o a mi iglesia, o a mi país, o a mi trabajo, ¿Cuántas veces lamentablemente vemos personas creyentes que consiguen un cierto trabajo donde saben que van a tener que comprometer la fe, pero aún así lo hacen? Y se paga un precio. Hay veces que nos damos cuenta antes, hay veces que nos damos cuenta después. El Señor no va a permitir que mezclemos su santidad y su palabra, mi forma de vivir, con lo que el mundo me puede dar para prosperar, o ser famoso, ser famosa, o tener una vida próspera, así como el mundo lo ve. Te voy a vomitar de mi boca. Es interesante, mire, ahí, ¿se acuerda que siempre los mensajes hablan de historia también? Usted ve ahí parte de lo que era un acueducto de agua que llegaba a la Odisea, una pared grande, eran canaletas de agua, llegaban de dos lugares. Llegaban de unas termas, agua caliente que había en las montañas rodeando a la Odisea. Cuando el agua llegaba a la Odisea, viniendo de las termas de agua caliente, por más que se enfriaba un poco en los tubos, después de recorrer varias millas, llegaba tibia. De Colosas, que es otra ciudad que también nombra la Biblia, ahí había una gran iglesia en Colosas, enviaban agua fría para la Odisea, a través de tuberías también. Pero había un problema. Cuando el agua fría, después de tantas millas de recorrido, a través del calor en el desierto, llegaba a la Odisea, las tuberías de agua caliente eran tibias. Y las tuberías que salían de agua fría de Colosas también llegaban tibias a la Odisea. No había manera en la ciudad de la Odisea de tomar agua ni caliente para por lo menos hervir o hacer un té o algo, ni fría. Por eso el Señor dice, aplicando lo que ellos creían que era: qué tremenda ciudad, mirá los templos que tenemos, somos ricos. Ni podían disponer de agua fría para tomar. Se creían ricos, pero eran tremendamente pobres.
¿Y alguna vez le pasó a usted, creyendo que estaba tomando un vaso de agua fría, que no se dio cuenta cuál canilla abría y tomó agua tibia? ¿Alguna vez le pasó? Es algo asqueroso. Es algo que el Señor dice. Eso es lo que siento, como el agua que llega a la Odisea, dice el Señor. No la puedo ni tomar, no la pudiera ni tomar porque voy a tener que vomitar por lo que están haciendo como hijos de Dios en la iglesia de la Odisea. Hay también dos temperaturas para el corazón suyo y mío y para todo cristiano de todas las épocas. ¿Se acuerda la historia del camino de Emaús? Allá en Lucas 24, cuando el Señor camina ya en su cuerpo resucitado junto con dos discípulos, va hablando con ellos, les habla de las Escrituras, y ellos siguen caminando. Imagínense cuántas millas habrán caminado con el Señor, se sientan a comer, le dicen quédate con nosotros, y dicen cuando partieron el pan, el Señor desapareció de la vista. Y dice uno de los discípulos, ¿cómo no nos dimos cuenta? No ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar de las Escrituras. Eso es un corazón caliente para el Señor. Y también hay un corazón frío o tibio, como nombra la Escritura acá en Apocalipsis. ¿Cómo está nuestro corazón para el Señor hoy? ¿Cómo está tu corazón o el mío? ¿Ardiendo por la palabra? Decían los discípulos, pero tenemos que estar locos, lo tuvimos al lado al Señor. Se fueron corriendo a Jerusalén y lo primero que dijeron los discípulos, el Señor se nos apareció, el Señor está vivo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tibio? ¿Frío? Y usted dirá, bueno, tibio es mejor que frío. No siempre, no siempre. Porque un corazón tibio simbólicamente es un corazón que conoce de Cristo, que tiene años en Cristo, que ha servido a Cristo, pero que ahora dice que nada le importa. Un corazón frío todavía tiene la posibilidad de ser creyente, que a lo mejor recibió a Cristo y se enfrió. Tiene posibilidad de que lo exhortemos, de que le convenzamos lo lindo que es servir a Cristo Jesús. Con un corazón tibio el Señor no puede hacer nada. Con un corazón frío puede tener una disciplina, una palabra, un sueño y la persona de repente otra vez en calor para el Señor. Con un corazón ardiendo por Él puede hacer cualquier cosa en su vida y en la mía. Pero con un corazón tibio, gastado, simbólicamente habla de lo gastado, lo cansado, lo que ya no me interesa, lo que para qué voy a seguir si todo sigue igual. Y menos si tengo posibilidad económica, ¿se imagina? Así estaba la Odisea, con un corazón tibio y aparte mucha gente rica había en la iglesia. ¿Para qué necesitaban calentar ese corazón? Como los discípulos que iban a Emaús. Era una iglesia arrogante, fíjese el versículo 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Fíjese que nos dice, gracias Señor por haber enriquecido tu iglesia o nuestras familias. Esta iglesia decía, gracias porque el mundo ha permitido que seamos ricos como iglesia. Era una iglesia muy diferente a Esmirna, por ejemplo, que se creían pobres. ¿Se acuerda el mensaje de Esmirna? Tú crees que eres pobre, pero eres rico, le dice el Señor. Pero a la Odisea le dice, se creen ricos y están más pobres que nadie, porque no tenían esa palabra del Señor. Muchos de ellos no tenían todavía, yo creo, el Espíritu Santo. Era una iglesia moldeada por el mundo. Es la iglesia donde se prepara la llegada de una religión mundial. Esta es la iglesia que estamos viviendo el día de hoy. En iglesias ricas, iglesias poderosas. Iglesias como pastores con 40, 50 años de pastorado, tremendas iglesias con 20, 30 mil personas. Y sin embargo, meses atrás, este tremendo pastor, allá en la ciudad de San Antonio, Texas, uno de los oradores para un retiro, llama a otro varón que no nombra nada, no nombra a Cristo, positivismo, puro esto, pura riqueza, tú puedes.
Me dolió mucho lo que hizo este pastor, al que yo respeto mucho. Tremendo predicador. Pero la Odisea permitió la unión. Se está preparando la religión mundial, hermanos. ¿Qué va a decir la religión mundial? Todos los caminos llevan a Dios. ¿Qué va a decir la religión mundial? Ahora hay que apoyar al que va a dirigir al mundo como gobernante mundial. Yo los voy a enseñar a todo el mundo a guiar, los voy a guiar para conocer al verdadero Dios. Pura idolatría, pura maldad. Eso es lo que viene en la tierra si no nos cuidamos. Primero individualmente, segundo como familia, tercero como familia de Dios. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos. Empieza de a poco el mundo a corromper y a corroer lo que es la palabra de Dios. Se creían vestidos con riqueza y elegancia, pero andaban desnudos delante de Dios. Fíjense el versículo 17. Yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué más puede pedir una persona con esas 5 virtudes para andar tirado en la calle? No solo desventurado, miserable, ciego aparte. ¿Verdad? Usted dirá, Señor, para que alguien esté así, llévatelo rápido, ya mátalo, porque ¿qué peor que esto? Así estaba la Odisea. Y lamentablemente, hay veces que conocemos testimonios o iglesias o ministerios que hay veces que decimos, ¿puede haber algo peor que esto que está pasando en tal lugar? ¿Puede haber algo peor que esto que estamos escuchando que pasa en tal ministerio o en tal liderazgo o en tal edificio? ¿Puede haber algo peor que esto? Eso es lo que dice el Señor a la Odisea. Ya peor no pueden estar. Tengan cuidado si van a permitir que el mundo traiga su riqueza, traiga lo que va a mantener el edificio, lo que va a mantener la iglesia, no importa de dónde venga, pero tenemos que seguir adelante y mostrando que somos prósperos como cristianos. Una vez escuché a un pastor en Santa Bárbara decir que la prosperidad y la bendición de Dios en la iglesia, uno se da cuenta cuando mira el parking lot y mira el tipo de carros que tienen las familias. Yo escuché eso hace 20 años atrás. Porque ahí se ve su diezmo, ahí se ve cómo usted es fiel. No, estaba queriendo decir otra cosa. Estaba queriendo decir, vamos a reclamar lo que el Señor nos tiene que dar como iglesia si estamos haciendo las cosas bien, y empieza por la riqueza personal. Eso es lo que en realidad estaba pensando este líder. Lamentablemente. Era una iglesia arrogante. Era una iglesia, y muchas veces iglesias, mucho éxito, buenas finanzas y muchos miembros. Así estaba la Odisea. ¿Cuánto hay que colectar? ¿Qué? No importa. No había cheque en esa época, pero listo. Yo pongo. No había problema con las finanzas. Y después cada familia o cada varón cristiano salía con sus ropas elegantes a caminar por la Odisea. A lo mejor a meterse en algún prostíbulo, o a lo mejor a participar de alguna fiesta pagana. Así vivía la iglesia de la Odisea. Y lamentablemente, hermanos, es la iglesia que va a encontrar al Señor en el instante que levanta su iglesia. La iglesia comprometida con su palabra y con la santidad, con la separación. Siempre les digo, y lo sigo creyendo en mi corazón, ya estamos viendo 2 grandes divisiones en la vida cristiana y en las iglesias cristianas. Los que quieren caminar de acuerdo a la palabra y los que quieren caminar como sea que haya que caminar, hay que seguir. El Señor va a traer disciplina. El Señor va a traer juicio. El Señor va a traer disciplina sobre miembros, sobre familias, sobre edificios, sobre todo lo que no se comprometa a vivir de una manera que nos separemos para Él. Estamos estudiando los varones, las mujeres. ¿Por qué cree usted que el Señor puso en nuestro corazón desde hace unos meses santidad? Porque todos tenemos que crecer en eso.
Yo no quiero terminar como la Odisea, usted tampoco. No queremos como familia terminar como la Odisea. ¿De quién depende? De las finanzas, de los cheques, depende del clima, depende de si tenemos mejores o peores carros, no. Depende de cómo usted y yo queremos vivir para el Señor. De eso va a depender. En una iglesia sin Cristo, váyase al versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, el Señor no estaba ahí adentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este verso a veces se aplica y lo podemos aplicar, pero el contexto no se aplica de esta manera. Hay veces que se predica o enseña este versículo para decir, el Señor quiere que abras tu corazón, para que lo reciba como Señor. Si usted o yo lo queremos usar como para una predicación o enseñanza, úselo. Pero el contexto inmediato de esto no es eso. Hay muchísimo otro versículo que podemos hablar donde le podemos decir a la persona, ¿te gustaría recibirlo en tu corazón? El contexto inmediato es el que figura literalmente en el verso. El Señor está diciendo, yo estoy afuera. Yo estoy afuera del edificio. Yo estoy afuera de los ministerios. Yo estoy afuera de la ofrenda. ¿Se imagina la ofrenda que se colectaría o los diezmos en la Odisea? El Señor dice, yo estoy fuera de eso. Yo no estoy ahí. Por favor, déjenme entrar. ¿Usted cree que es muy diferente al día de hoy? Aplicado a lo mejor ahora sí el corazón de un individuo, una familia, una iglesia, un gran edificio. Qué triste pensar que simbólicamente el Señor está caminando alrededor, golpeando, golpeando, golpeando. Dice, yo estoy. Ahí el verbo estar, hermanos, es algo que nunca para. En el original significa yo estoy y sigo y voy a seguir golpeando para que esta iglesia que se llama cristiana abra la puerta para que me permitan entrar. Santuarios donde se están encontrando cervezas. Lugares en la misma iglesia o pequeños rooms que en lugar de usarse para enseñar la palabra los días domingos, los viernes o los miércoles, no, porque no viene tanta gente, se utiliza para rentarle a grupos que ni se sabe lo que hacen ahí adentro, pero se aporta a la iglesia y la iglesia sigue adelante manteniéndose con lo que el Señor envía. El Señor no está ahí. El Señor Jesucristo no está ahí. Está golpeando para entrar, pero no lo deja. No lo deja. El Señor no era bienvenido. ¿Cómo está la iglesia en Europa? Quería buscar algunas fotos de iglesias en Europa. No me dio el tiempo. Pero usted puede entrar en internet. Iglesias abandonadas en Europe. Búsquelo. Usted se va a poner a llorar. Iglesias que fueron tremendas a lo mejor en Londres, en España, en Alemania. Aún ciudades o iglesias donde comenzó la reforma en el año 1500. Algunos son bares, algunos iglesias grandes que estaban alejadas de una ciudad, están destruidas. Algunas se ha hecho cine, algunas se ha hecho gente que se reúne a la noche para tomar, pubs, como le dicen allá en Inglaterra. Y usted dirá, qué bueno que en Estados Unidos no estamos así. ¿Seguro? Estamos seguros de cómo estamos en Estados Unidos. Y espere que pase noviembre. ¿Verdad? Hay veces que decimos, ojalá este candidato, que no porque tal cosa, pero hermanos, hay cosas de una candidata que yo hay veces que me imagino un poquito lo que va a ser. La liberalidad en este país en los próximos años, prepárese. Prepárese porque usted va a ver la Odisea en cada cuadra que haya una iglesia cristiana, en la mayoría. En la mayoría. ¿Cuál era el remedio para esta iglesia? ¿Cuál es el remedio del Señor también para un corazón que está frío o que está tibio? ¿Cuál es el remedio del Señor no solo para la Odisea, sino para si mi familia está alejada de Cristo? Fíjese el versículo 18 y 19.
Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el remedio para la pobreza espiritual? ¿Qué le está diciendo el Señor a la Odisea? Olvídense del banco, olvídense de lo que van a poder vender. No importa a quién se lo venden, cómo lo venden, qué tratado hacen, sin ninguna base bíblica. Olvídense, le dice el Señor a la Odisea, y vuelvan a buscar la riqueza de Cristo. Vuelvan a buscar, le dice el Señor, mi riqueza. Olvídense de lo que les rodea, porque mi riqueza es la verdadera. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo. Yo se lo leo, no hace falta que lo busque. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18 al 19. Que hagan bien, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, provoca esto, promueve esto entre tu iglesia, entre las familias. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cuál es el remedio para la pobreza espiritual? Dejemos la carne, dejemos la cuenta de banco, olvidemos por un tiempo y busquemos a Cristo. Él nos va a guiar, Él va a organizar nuestra economía, Él va a organizar mi familia. ¿Cuál es el remedio para la desnudez espiritual? La vestidura mundana, en este caso, en este contexto, habla de derrota espiritual. El Señor le está diciendo, comprar vestiduras blancas, que lleguen a conocerme a mí la mayoría de los que están ahí, porque todavía andan con ropas del mundo. El símbolo es derrota espiritual. Muchas veces escuchamos, no sé por qué está pasando lo que está pasando en tal lugar, yo no sé si no orarán, o en verdad esa iglesia no crece, ¿por qué no crece? No andan con ropas blancas, o a lo mejor eran blancas o son blancas, pero están un poco manchadas. El Señor dice, cambia la vestidura totalmente. Olvídate lo de la carne, olvídate lo que puedes organizar, olvídate lo bien que maneja el carro nuevo, olvídate lo que podés mostrar cuando llegas en ese carro nuevo, sacate todo eso y llenate de la salvación en Cristo. Eso está diciendo el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Amén? El principio de la creación de Dios, el fiel y verdadero, el Señor dice eso. Remedio, ¿cuál es el remedio para la ceguera espiritual? Esto, hermanos, está no solo curioso, el Señor es tan perfecto en el mensaje que envía. Usted sabe que la Odisea era famoso por un colirio que ellos fabricaban. Todo problema en los ojos, era lugar desértico la mayoría, mucho viento, cerca de las costas. Si usted quería ser sanado de sus ojos, tenía que ir a la Odisea, o que alguien le trajera a la Odisea. Vendían unas barritas cuadradas, dice que se partía, se ponía un poquito de agua en la barrita, era famosa. Era como decir, ¿verdad?, la comida de tal lugar, o a mí me encantan unos higos secos que vienen de allá de Medio Oriente, de allá cerca de lo que es Turquía. Esto era famoso también, en la Odisea. Y fíjense lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: límpiense los ojos con la palabra de Dios, no con la barrita tan famosa que llevan a todo el mundo. El Señor dice, unge tus ojos con colirio espiritual, está hablando, para que realmente veas. Le voy a leer algo, no está acá en el estudio, pero lo quiero leer algo, porque siempre me llega de una manera especial lo que le dice el Señor a Timoteo. Esto sí, por favor, búsquelo y ráyelo. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, y ya terminamos. Capítulo 6 de Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 6 al versículo 10. Versículo 6 al versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo,
Estemos contentos. Habla de un gozo. La palabra original habla, anda saltando de gozo con tener para comer y vestirte y tener un techo donde dormir. Porque los que quieren enriquecerse, está hablando a creyentes, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los que males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, está hablando de creyentes, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál era el remedio último para evitar la caída espiritual? Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé celoso y arrepiéntete. El Señor, hermano, nos comanda a tomar control del problema y hacer algo respecto a esto. Usted y yo como creyentes no podemos decir, esta área de mi vida no la puedo cambiar. No podemos. No la cambiamos porque no queremos. No la cambio porque puedo lastimar a alguien. No la cambio porque me gusta sentir en la carne esto. No la cambio porque voy a dejar de sentir lo que me gusta sentir. No la cambio porque alguien no va a estar de acuerdo. No la cambio, no la cambio, no la cambio. Pero esa área en tu vida y la mía. O si le quieres hacer al revés, el área en mi vida y después la suya, que decimos que no podemos cambiar, la culpa es nuestra. No es del Señor. No es del Espíritu Santo. No hay tal llenura o más chico, más, quién tiene más, quién tiene menos. Dice la palabra que todos hemos sido sellados por el mismo Espíritu. ¿Qué le dice el Señor a la Odisea? Yo los sigo amando. Yo estoy golpeando la puerta constantemente. Les estoy diciendo, arrepiéntanse, iglesia de la Odisea. El Señor está diciendo a un corazón que no se quiere arrepentir hoy, arrepentite, yo quiero entrar. Y aunque no lo aplicamos para, como habíamos dicho en ese contexto, si estuviéramos como iglesia con un corazón frío, el Señor estaría golpeando todo alrededor. Yo quiero entrar. Dejemos entrar al Señor, hermanos, en nuestro matrimonio, en nuestro bolsillo, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con ese dolor que a lo mejor tienes de niño, de niña, con lo que ha pasado en tu vida. Déjalo de lado. Dice que Él nos ha perdonado lo pasado, lo presente y lo futuro. Nueva criatura en Cristo. ¿Hay solución para tu problema, el mío, el problema de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación? Claro que sí. El Señor dice, escuchen el golpe, escúchenlo y arrepiéntanse. Esa es la clave. Este pintor es una obra muy famosa. En el año 1835 presentó esta pintura que se llama The Light of the World. Usted se imagina y lo ve al Señor Jesucristo con una lámpara bien pesadota, ¿verdad? Él es la luz del mundo. Un estudiante de este maestro pintor, al poco tiempo que presentó esta obra allá en Europa, fue y le dijo, maestro, le pido por favor que no se enoje, le pido por favor que no me tome a mal, pero hay un error en la pintura. Y Hume le dijo, a ver, ¿cuál es el error? No se enojó ni nada, dijo, ¿cuál tú crees que es el error en mi pintura? Y le dice, la puerta no tiene ninguna manija. Es una puerta que no se puede abrir. Y el pintor le dijo, exactamente. Es lo que vi en mi corazón cuando pinté esta pintura. El Señor no abre a la fuerza ninguna puerta. La puerta se tiene que abrir de adentro. Cada puerta que el Señor golpea es tan caballero que no la abre a los golpes. No la abre porque Él quiere hacerlo. Él no